pues les voy a hablar de la cognición, los tipos de pensamiento y lo vamos a aplicar a un caso específico que sería el mismo proyecto integrador que entregamos cada semestre en la universidad, ¿no? Bueno, pues primeramente hay que definir qué es la cognición. La cognición es ante todo una facultad, ¿no? Una facultad que es inherente al ser humano y que le da la posibilidad de registrar, interpretar toda aquella información que reciba por medio de la percepción, la experiencia y la misma subjetividad, ¿no? Entonces, cognición es todo lo que nos entra por los sentidos, todo lo que registramos, todo lo que nos queda grabado en la memoria como producto de nuestra relación con el entorno, es cognición, que es bueno, lo mismo que decir conocimiento. Eh, la cognición implica varios procesos, los principales son la percepción, que es, bueno, cómo nos llegan las cosas, cómo las percibimos literalmente, la atención, que es lo que nos hace enfocarnos a algo para registrarlo, la memoria, que es lo que almacena lo que percibimos y lo que atendimos, lenguaje, que es para, bueno, retroalimentar o expresar lo que sentimos, y el último de ellos es el pensamiento, que es sobre lo que va a tratar la presente exposición, el pensamiento y sus tipos. Antes de definir el pensamiento, tenemos que definir otro concepto muy importante que es la inteligencia. ¿Por qué? Porque van de la mano, una con otra. Inteligencia, que también se puede catalogar como entendimiento, intelecto o destreza para realizar cualquier cosa, es la inteligencia, también una facultad, pero es una facultad para razonar, para aprender y para resolver problemas. Una vez que ya percibimos el entorno, estímulos, datos, etcétera, la inteligencia es la forma de procesarlos, de hacerlos útiles, ¿no? De organizarlos y que en sí representen lo que se llama un aprendizaje, ¿no? Ahora vamos a pasar a qué es pensamiento. Pensamiento también es una facultad, pero es la acción de pensar o tener el concepto de algo, digamos, o sea, es pensarla, o no, o sea, nunca se debe mencionar la palabra definida en la definición. Pensamiento es crear un concepto, una representación mental sobre algo, ¿no? Obviamente obtenido del entorno. Ahora bien, ¿qué tipos de pensamientos hay? Hay pensamiento concreto, lógico, inferencial y crítico. En el presente trabajo vamos a omitir el lógico, nos vamos a enfocar nada más en concreto, inferencial y crítico. Empezando por el concreto, ¿qué es el concreto? Pues es un proceso cognitivo que se caracteriza por la descripción de los hechos y objetos reales de una manera, digamos, superficial. El pensamiento concreto se basa en lo tangible, meramente tangible, en lo evidente, en lo que se percibe fácilmente. Es en sí un pensamiento que, digamos, cuando una persona experimenta un fenómeno de la realidad, simplemente cómo lo vio, cómo lo percibió y hasta ahí. Para mí, bueno, es como captar nada más la forma y no el fondo de las cosas. Un pensamiento concreto es limitado y no sirve para tomar decisión, no sirve para cosas muy profundas. Es nada más cómo vimos las cosas, como en una primera impresión de las cosas, digamos, ¿no? El pensamiento concreto, pues, emplea ciertas herramientas. En este caso es la observación, la descripción, la comparación, la relación y la seriación y secuenciación. La observación trata de emplear los sentidos para obtener información e identificar cualidades y cantidades de las cosas, ¿no? La observación es cómo son las cosas. Redondas, cuadradas, bonitas, feas, amarillas, rojas, mucho, poco, etc. Descripción. ¿Qué hace de manera concreta cómo describimos las cosas? Pues es simplemente mmm, externar cómo son las que una vez que ya las observamos, es hora de decir cómo son o registrar, hacer una representación mental de cómo son.
Ya las observamos, ahora ya está en nuestra mente, ya está en nuestra mente lo que vimos y mentalmente lo vamos a escribir. No, pues esto, como mencionaba, es redondo, es cuadrado, etcétera, ¿no? La comparación, bueno, pues que no solamente hay un solo ente en la realidad, hay muchos. Entonces vamos a decir, esta cosa se parece a esta cosa es diferente a esta otra. Ya una vez que la observamos y ya que la describimos, nos damos cuenta que hay similitudes y hay diferencias, ¿no? Entonces la comparación nos hace ver qué es igual y qué es diferente de todo lo que hay en el espacio. Relación, entonces dentro de las diferencias y similitudes, qué tanto se parece o qué tanto no se parece, ¿no? Ya una vez, o sea, para, en pocas palabras, observamos las cosas, las describimos mentalmente, vemos cuáles se parecen y luego las relacionamos. Y decimos, bueno, por decir, todos los pájaros tienen alas. No son iguales, pero tienen alas. ¿Qué otra cosa podemos decir? Todos los destellos de luz, de donde vengan, nos deslumbran, ¿no? Ya sea luz de un foco, ya sea luz del sol, etcétera, ¿no? Pero no son las mismas luces, ¿no? Entonces observamos, escribimos, comparamos y relacionamos. Y al final secuenciamos. Volvemos a los pájaros. Todos tienen alas, pero unos son grandes, otros son chicos, otros son medianos. Eh, la secuenciación es jerarquizar, es agrupar las cosas. Ya una vez que captamos en qué se parecen y en qué no se parecen, es agruparlas, ¿no? Las que sí se parecen y las que no, por decir, ¿no? Ahora, pensamiento inferencial, para apurarle. Así como el concreto nada más se basa en lo evidente, en lo superficial, en el inferencial ya vamos un poquito más adentro. Y es un pensamiento que representa la capacidad o habilidad de combinar ideas, interpretar y así elaborar una serie de conclusiones generadas a partir de datos o de la información recibida. De lo que hablamos es de que el individuo hace uso de sus propios esquemas cognitivos, de modelos aportados por la cultura en la que vive, y así analiza las cosas, ¿no? De manera concreta vemos al pájaro, ¿no? Ahora ya lo catalogamos, ya vimos cómo es de qué tamaño es el animal, si vuela, si no vuela, etcétera, si se parece a los demás animales, etcétera, ¿no? Eso es de manera concreta. Ahora el diferencial es por qué vuela, de qué especie es, cuánto vivirá, es ir un poquito más adentro, ¿no? Y ya para más, todavía más adentro, bueno, las inferencias principales son tres, son las globales, las locales y las posteriores. En este caso, se da un ejemplo de que una inferencia es más que nada se hace a la hora de analizar las cosas un poco más profundamente y se puede relacionar con la lectura, no tanto con lo que vemos en el entorno, sino cuando ya estamos investigando. Si volvemos al pájaro, bueno, agarramos ahora una enciclopedia y vemos qué tipos de pájaros hay, y dónde viven, etcétera, ¿no? Pero ya es ir como un cúmulo de información, más que nada escrita. Y vamos a hablar de las inferencias globales, ¿no? Que son las primer tipo de inferencias. Estas se producen por una organización mental de la información y se lleva a cabo mediante unidades temáticas grandes que contribuyen a asociar la información textual con la información que ya tenemos en la memoria. La global es otro de los pájaros. Aves. ¿Qué son las aves? No, pues es un animal con alas que vuela, que desciende de tal otro animal de la prehistoria, su hábitat son los árboles, unos vuelan muy a manera global. Entonces la diferencia global es qué son los pájaros y sus características generales y cuántos tipos de pájaros hay y ya no. Una vez que pasamos eso vamos a una inferencia local. Esa se conoce como inferencia también cohesiva y ayuda a comprender y a obtener conclusiones de un texto mientras el individuo lo está leyendo. Así las interpretaciones se obtienen o se realizan a partir de un párrafo o frase específica, ¿no? Entonces, en la inferencia local, ya que estamos leyendo, de repente vemos lo de los pájaros y en un párrafo dice, no, las palomas son blancas y son de tal especie, no sé qué, como que eso nos llama la atención y un párrafo específico o un renglón específico nos da la información que estábamos buscando. Esa es la inferencia local. Entonces, la global es todo el texto, la local es un parrafito que nos da la información clave, digamos, ¿no? Y está la inferencia posterior a la lectura. Esto que ya acabamos de leer sobre los pájaros, ahora empezamos a pensar, ¿no? Lo que leímos, empezamos a razonar y ya con eso nos queda una idea de qué son los pájaros en este caso, ¿no? La inferencia
o el pensamiento diferencial también tiene herramientas, que es la categorización, la clasificación, el análisis, la síntesis y la conclusión. Para ir rápido, bueno, categorizamos, ¿no? Ordenar ideas y conceptos y agrupar lo que hemos visto, ¿no? Clasificar es un proceso que permite agrupar también eventos, pero basándose en las diferencias y en las semejanzas, ¿no? La categorización, que acabo de mencionar, se trata de ordenar ideas, de tal forma que cada una de ellas posea características específicas que van de acuerdo a ciertos criterios predeterminados y que al mismo tiempo luego aparecer a un grupo específico. O sea, una categoría es, digamos, un concepto general que engloba entes similares, y la clasificación es algo un poco más cerrado, ¿no? Ahora, el análisis, ¿qué hacemos con el análisis? Bueno, permite la comprensión a través de una escrupulosa examinación parte por parte de las cosas, ¿no? Síntesis es lo contrario del análisis. Ya que analizamos, volvemos a juntar, pero ya con otra idea, de acuerdo a lo que obtuvimos en el análisis. Y conclusión es juntarlo todo, todas las herramientas que acabo de mencionar, y qué vamos a tener como resultado final, ¿no? Ya que categorizamos, ya que clasificamos, ya que analizamos y ya que sintetizamos, ya llegamos a una conclusión final de qué son las cosas, ¿no? A grandísimos rasgos. Finalmente, el pensamiento crítico. Este va mucho más profundo que el inferencial. Resumiendo, el concreto es superficial, el inferencial va un poquito más adentro y el crítico ya es muy adentro. Con el concreto y el inferencial, nada más percibimos las cosas, las conocemos, las clasificamos, vemos qué es cada cosa, ¿no? Pero ya con el crítico es un análisis muy profundo de todo, que nos hace emitir un juicio de valor, eso es lo importante. Ya con la crítica ya vamos a poner nuestro, bueno, como se dice crítico, tiene que ver con criterio. Le vamos a asignar una escala de valores a las cosas, ¿no? Y el pensamiento crítico es ir mucho más allá, es analizar todo profundamente y decir qué es bueno, qué es malo, qué sirve, qué no sirve, etcétera, ¿no? Ahora bien, en cuanto al proyecto integrador, que tenemos que aterrizar en un caso concreto de todo eso que acabo de mencionar, vamos a comenzar con el pensamiento concreto. Yo tengo que hacer mi proyecto integrador para la universidad, ¿no? Concretamente, ¿qué va a pasar? Primero, observamos. Nos dicen, fíjense qué es lo que van a hacer y cómo. Identifiquen un proceso en la vida real que es manual y que ustedes puedan llegar a automatizar. Para mí esa es la primera observación del proyecto integrador, ¿no? Y de una manera muy concreta, tremendamente general. Ya sea un destapador de Coca-Cola eléctrico, ya sea un aparato con un gato hidráulico para el coche que sube y baja y solo, o sea, que automatices algo que la gente hace manualmente. Llenar ese hueco, digamos, ¿no? Porque en este caso mi carrera pues, es mecatrónica. Ya estamos observando y yo me doy cuenta que los vinos cuesta mucho trabajo destaparlos y ahora yo quiero hacer una maquinita que pongas el vino y te destape el vino solo, ¿no? Entonces ya después de la observación viene la descripción. Una vez que se identifique el proceso, que en este caso va a ser destapar el vino, se analizan las necesidades, qué es lo que se requiere para llegar a ser realizado. Ya sea, vamos a analizar qué se requiere de forma manual y qué se requeriría de forma automatizada. Manual, ¿qué se requiere? El sacacorchos, ponerle mucha fuerza, agarrar bien la botella, etcétera, ¿no? Entonces ahora todo eso va a pasar a lo automatizado y tengo que ver cómo voy a diseñar la máquina para que haga todo eso, ¿no? Ahí está la descripción ya hecha, ¿no? Ahora la comparación. Ahora lo que voy a tener que hacer es, en este caso muy específico, voy a comparar qué, pues tipos de botella, de qué están hechas, cuánto pesan, qué formas tienen, tipos de corchos, unos son suaves, otros son más rígidos. Y ya que comparo cuántas botellas hay, ahora voy a hacer una relación. No, pues tales marcas de vino manejan una botella de, no sé, 2 litros, con el cuello así muy largo. Ahí hago una categorización. Estas botellas sirven para, las voy a agrupar así y voy a poner en el aparatito que diga, para botellas de tal peso, de tal dimensión, apriétele tal botón para que le ponga tal fuerza. Para botellas más chiquitas, otro, etcétera, ¿no?
Entonces ahí relaciono tipos de botellas y tipos de corchos y en base a eso voy a ver cómo diseño la máquina. Ahora la seriación y la secuenciación pues viene siendo pues, lo mismo obviamente, ¿no? O sea, primero voy a poner número 1 para botellas grandes, número 2 para botellas chicas, número 3 para botellas medianas, etcétera, ¿no? Y ya con eso ya tengo concretamente qué es lo que voy a hacer, ¿no? Ahora vamos a hacer una inferencia de mi proyecto, ¿no? Recuerden que mencioné inferencias globales, locales y posteriores. Bueno, ya quiero hacer mi sacacorchos automático, que solito te destape la botella y ya te ahorraste el trabajote de tener que sacar el corcho, ¿no? Entonces, globalmente voy a investigar sobre el proyecto integrador y ¿dónde voy a encontrar la diferencia global? Desde mi punto de vista, en el estado del arte. ¿Por qué? Porque ahí nos piden que pidamos todo, que investiguemos todos los artículos que se hayan pues, publicado acerca del proyecto que estamos haciendo. ¿Quién ya lo ha hecho? ¿Y quién han escrito? ¿No? Entonces, para mí la diferencia global va a ser juntar todos esos artículos que vienen siendo una fuente primaria. Recuerden que hemos visto lo de las fuentes. ¿Por qué? Porque tenemos que ir justamente a la persona que la escribió. Eso se llama recuperar información. Para mí la inferencia global es recuperar la información y ver qué científicos, qué ingenieros en mecatrónica han escrito sobre las posibilidades de un sacacorchos automático o que incluso lo hayan llevado a cabo. Aunque yo en el mercado no he visto ninguno, pero bueno. Ahora, inferencia local, al estar ya inferencia local viene siendo que cuando lea los artículos voy a sacar lo que me sirve. No todo el artículo me va a servir, ¿no? Igual unos están muy enfocados a, no sé, vinos noruegos, a otros a vinos chilenos, otros nomás es sacar el puro corcho y ya, y yo quiero que también la botella avance para que la persona lo agarre. Entonces hay cosas que no me van a servir de los artículos, ahí viene la inferencia local, solo voy a sacar lo que me sirve. Y la inferencia posterior a la lectura, pues obviamente ya que saqué todo lo que me sirve, voy a juntarlo todo y, y voy a tener una conclusión final o una idea posterior al análisis de los artículos de qué es lo que voy a poder hacer, ¿no? En las herramientas del pensamiento inferencial, recuerden que era clasificación, categorización, análisis, etcétera. Bueno, ¿cómo voy a categorizar para mi sacacorchos? Además de categorizar los tipos de botella y los de corcho y los de mecanismos que tienen que estar diseñados de acuerdo a cada tipo de botella, vamos también a categorizar los componentes que voy a utilizar, así como los tipos de máquina que fabricaremos. Porque bueno, vamos a pensar que la maquinita, una cosa es que sea para una casa y otra cosa que sea para un restaurante. Entonces puede ser que la de la casa tenga menos potencia y la del restaurante sea como de uso, digamos, industrial y sea mucho más, y sea mucho más cara y con otros componentes, ¿no? O también quiero que sea una maquinita más simple para la casa, que nomás te destape dos tipos de botellas y que sea más barato para que la gente se anime a comprarlo. Y otra que te destapa todos, que con componentes más caros y que va a ser obviamente más cara, ¿no? Entonces a mí se me ocurre categorizar así lo que voy a producir. ¿Cómo lo voy a clasificar? Bueno, podemos clasificar los trabajos a realizar de acuerdo a su dificultad y así asignar una persona adecuada, ¿no? Digamos que a mí lo que se me ocurre para clasificar es, voy a producir la botella, un ingeniero mecatrónico buenísimo que me haga el Arduino, etcétera, etcétera, otro ingeniero mecánico que me haga todos los engranes y un diseñador industrial que me haga todo lo que le llaman la carcasa de la máquina, etcétera, ¿no? Para mí clasificar se me ocurre es diferenciar el trabajo, bueno, lo que tengo que hacer y le voy a asignar a una persona especialista en cada uno de las tareas que vamos a realizar para hacer la máquina, ¿no? Ahora, un análisis, pues máquinas similares. Sí he visto relatos eléctricos por ahí. Entonces voy a investigar máquinas ya hechas que sí he visto en el mercado. Las voy a abrir, voy a ver qué traen adentro, componente por componente y cómo funcionan. Para mí, en este caso, analizar de una manera, bueno, dentro de una inferencia, digamos, analizar sería eso. Una máquina ya hecha, a ver qué componentes tiene. Y en la síntesis, ya que desarmé toda la maquinita y veo qué cosa trae, voy a ver de qué materiales los hicieron, qué tipo de componentes le metieron, se me ocurre también amalgamar, como la síntesis es juntar, destapé una relata eléctrico de tal marca,
Destapé por acá una batidora que tiene un mecanismo muy parecido. Ahora a ver qué tomo de una, qué tomo de otra y hago yo mi máquina de sacacorchos súper bien revolucionada, ¿no? Eso es lo que se me ocurre. Entonces, de manera también de inferencia, la conclusión podría ser, si juntando todo lo que hice, si destapando las máquinas que destapé, si asignando a las personas que asigné, sí salió lo que yo quería, ¿no? Entonces, la conclusión sería si funcionó o no funcionó todo lo que hice. Y ahora como pensamiento crítico. Se me ocurre también que, bueno, ya yo hice vamos a, suponer que, bueno, el proyecto no lo he terminado, nada más es para la pura universidad. Ya lo entregué, entonces el pensamiento crítico viene pues, con los docentes, que van a emitir un juicio de valor a ver si es cierto que es un proyecto útil, que le van a asignar una calificación, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde viene el pensamiento crítico más importante del proyecto integrador, de cualquier cosa que lo hagamos, bueno, en este caso de mis sacacorchos, pero en general, para mí, para un proyecto integrador, el pensamiento crítico viene de los docentes, que es los que van a poner una calificación final, digamos, ¿no? Y pues bueno, ya, para concluir, vamos a definir que el pensamiento concreto se basa en lo tangible, en lo material y en la realidad inmediata. Y siempre va a proporcionar hechos, fenómenos de la realidad y ya. Por su parte, el pensamiento inferencial representa la habilidad de interpretar, de combinar ideas y de construir conclusiones a partir de datos muy limitados. Y la diferencia principal entre el concreto y el inferencial es que el inferencial ya busca datos ocultos. El concreto no, puros datos evidentes. Y ya finalmente el pensamiento crítico es un proceso reflexivo de analizar, observar y evaluar evidencias y con ella sacar un juicio de valor, ¿no? Y pues bueno, sería todo. Espero les haya sido de interés para ustedes esta exposición. Gracias.